Hoy voy a hablar de Colegas. Perdonad que tengo la voz un poco mal, pero bueno, a veces me pasa. Colegas es una película de 1982 que es obra de Eloy de la Iglesia. Y bueno, ¿qué es Colegas? Pues Colegas es una película que representa un hito en lo que es el cine kinky. El cine kinky es un cine que se desarrolló en España a partir de los años 70, finales de los años 70 y durante los años 80. El cine kinky realmente era un subgénero de cine de explotación. El cine de explotación era un cine en el cual pues se mostraba carne, se mostraba sexo, se mostraba violencia, y un cine como de serie B, Z, pero que generó mucho dinero, y no solo en España sino en otros países. Por ejemplo, tenemos el caso de Bruce Meyer, ¿no? Bruce Meyer era un director de cine de explotación americano, y luego en los 70 en Estados Unidos se generó la Blaxploitation directamente, que era cine de explotación en los cuales los héroes eran negros, y uno de los cuales, pues el caso más famoso es Shaft, por ejemplo, con banda sonora de Isaac Hayes, pero también está Superfly con banda sonora de Curtis Mayfield. Son películas en las cuales aparece el gueto, en los cuales los negros son los héroes, y muchos de ellos son personas como el Superfly, pues es un chulo de putas o un traficante de droga, no recuerdo ahora mismo. Y bueno, en España se generó el cine kinky. El cine kinky es un cine muy parecido al Blaxploitation, en el cual los negros eran héroes y habían bandas sonoras de los propios músicos negros, y en España se generó el cine de explotación del cine kinky, en los cuales los héroes eran kinkis, en realidad eran macarras y también gitanos. El caso más famoso es paradigmático, iniciático, digamos, de 1977, es Perros Callejeros, ¿no? En los cuales aparece el Torete, que era un amigo del Vaquilla, pero el Vaquilla estaba preso y no pudo hacer la película. Digamos que es un cine de Barcelona, ¿no? Con José Antonio de la Loma. En Madrid tenemos a Eloy de la Iglesia. Y en Eloy de la Iglesia tenemos varias películas como Navajeros, Colegas, Pico 1, El Pico 2. Y Colegas es una película de 1982 que tiene que ver, que tiene lugar en las famosas colmenas de ventas, ¿no? Y bueno, voy a hablar primero de cómo voy a coger agua, de cómo descubrí Colegas. Voy a hablar de cómo descubrí Colegas. Debía ser era el año 2001, y estaba con mi amigo Alfredo. Alfredo vivía en Prosperidad y yo vivía en Plaza Castilla, y entonces no teníamos móviles, ¿no? Y él estuvo conmigo viendo el canal Satélite Digital, que tenía como 60 canales o más, 100 canales, y bueno, se fue a su casa. Su casa estaría a 40 minutos desde mi portal al suyo. Y entonces cuando se fue, pues me puse a jugar con el canal Satélite Digital y me puse a ver un canal que se llama AXN. Y entonces veo una película que me deja loco. Nada más ver las imágenes me atrae muchísimo. Y entonces de repente me llama mi amigo por teléfono y me dice: ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? Y digo: efectivamente estoy viendo lo que estás viendo tú. Ni siquiera tuvimos que decir qué estábamos viendo. Nos quedamos tan impresionados con esa película, que es Colegas. Colegas es una película en la cual aparece pues Rosario Flores, aparece Antonio Flores, aparece José Luis Manzano, aparece El Pirri, aparece Quique San Francisco. Y bueno, es una película que tiene que ver, que acontece, como he dicho ya, en las famosas colmenas, ¿no? Las colmenas son unos edificios de finales de los años 50, primeros años 60, que fueron desarrolladas por Banús, ¿no? Igual el de Puerto Banús, pues es una persona que era amigo de Franco y que tuvo gracias a Franco, pues podía casi generar barrios, como el barrio del Pilar, también es un barrio de Banús. De hecho, el barrio del Pilar se llama barrio del Pilar porque la mujer de Banús se llamaba Pilar. Y entonces ese barrio pues generan esas famosas colmenas, ¿no? Y en esas colmenas pues son unas colmenas que impactan y que han sido utilizadas cinematográficamente en varias ocasiones. Una de las cuales muy importante es la de Pedro Almodóvar, que he hecho yo para hacer esto, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo vi esa película en AXN, como digo, es extremadamente realista. Es decir, la casa por dentro de las colmenas es real, porque yo tengo un amigo que se llama El Pare, que vivía en esas colmenas, y efectivamente el realismo es absoluto, porque la casa en la que estaba mi amigo era muy parecida a la que aparece en la película de Eloy de la Iglesia. Y bueno, es una zona también, la de las colmenas, que fue creada
a finales de los años 50, en la época de la guerra de Corea, igual que otros barrios como la Costa Fleming, solo que ahí teníamos a soldados de menos nivel y estaba llena de barras americanas. Todavía quedan barras americanas en las colmenas, porque esas barras americanas eran lugares en los cuales los soldados podían conocer mujeres y luego llevárselas a la cama, digamos. Una barra americana es un lugar en el cual las mujeres y los hombres se encuentran, tienes que pagar muy cara las copas, el que vaya a ese local, y luego ya si la mujer se quiere ir con el hombre a su casa o no, es otro tema. Es decir, no son puticlubs, no hay habitaciones dentro de las barras americanas. Se llaman barras americanas precisamente porque las trajeron los americanos cuando Franco hizo acuerdos con Eisenhower y demás para que se crease la base de Torrejón y llegasen todos estos americanos, ¿no? Y bueno, las colmenas, la verdad que yo personalmente las conozco muy bien. Vivía y creo que vive todavía mi amigo El Pare. He estado con mi amiga Ángela, que es una filipina en la cual hemos estado muchas veces dentro de una de esas colmenas. Debo decir que a nivel de sonido, es decir, están bien insonorizadas, porque he estado con mi amiga muchas veces de fiesta y la verdad que me sorprende lo bien insonorizada que está siendo un edificio de los años 58-59. Pero bueno, esta película trata de unos chicos que son amigos, ¿no? Entonces está Antonio Flores, es muy amigo de su vecino José Luis Manzano, y José Luis Manzano a la vez se enrolla con la hermana de Antonio Flores, que es Rosario. Y bueno, tienen relaciones sexuales y en un momento dado José Luis Manzano deja embarazada a Rosario. Bueno, se monta un pifostio con la madre de Rosario tremendo y entonces José Luis Manzano pues busca una manera de poder abortar, en principio, ¿no? Y entonces se junta con su amigo Antonio, que es Antonio Flores, además creo que recuerda que se llaman Antonio con su propio nombre, y entonces buscan una manera de lograr abortar. Y entonces pues buscan trabajo, intentan robar, y bueno, pasan toda una serie de cosas y una serie de aventuras estos chicos, en una película, la verdad, que extraordinariamente realista y extraordinariamente buena, de decir. En las películas de hoy la iglesia tiene una cosa que es como muy brutas a veces en el sentido de cutre casi, pero el que se quiera meter con el de la iglesia, como el del ojo pipa, como el Trueba, que faltó respeto a lo de la iglesia, pues el hoy de la iglesia la verdad es que primero conocía a la gente de la calle de verdad, no era un pijo progre, era pijo, pero no era ningún pijo de estos engreídos que no saben ni saludar al servicio. Y era una persona que tenía una capacidad que no tiene, en mi opinión, Trueba, que es enganchar de una manera extraordinaria. Tiene una capacidad narrativa en lo de esa realmente extraordinaria y además tiene una capacidad de retención documental, es decir, tiene toda una serie de retención de lenguajes, de jergas que no aparecerían si ese señor no hubiese hecho esas películas. Una cosa que me sorprendió mucho de esa película, colegas, cuando la vi por primera vez, es que los chavales en el 82 ya empleaban la misma jerga que yo empleaba en la segunda mitad de los 90. Me quedé sorprendido, ¿no? Yo pensaba que eso lo habrían inventado los amigos de mi hermano mayor o gente de esa generación. No, este lenguaje existía. Por ejemplo, me sorprendió aún más cuando leía aún más que la palabra, por ejemplo, que tú dices, fijo, de fijo. Eso se decía ya en el siglo XV. Eso lo decían, lo descubrí leyendo un libro sobre la conquista de América. Entonces también, bueno, cuando uno aprende, descubre muchas cosas. Pero bueno, es una película realmente realista y extraordinaria, ¿no? Y uno de los actores es José Luis Manzano. José Luis Manzano fue amante de Eloy de la Iglesia, algo que hoy en día no es aceptable y la verdad que ni yo lo aceptaría, pero era un chico de Vallecas que Eloy de la Iglesia conoció en una calle que hay, que está todavía, que está la de Sol, en la cual hay los mejillones, ¿no? Hay un pequeño callejón y hay un sitio de mejillones muy bueno. Y hay un sitio que era la de los mejillones, ¿no? Que es un sitio donde habían pues billares y habían chicos que se ofrecían, como la película de Keanu Reeves y River Phoenix, mi privado Idaho, pues es muy similar, es decir, chicos que se dejaban chupar la polla o más cosas, no porque fuesen homosexuales ni mucho menos, sino porque necesitaban dinero. Y bueno, eso aparece incluso en la película de Navajeros, como un chico en esa propia calle de los mejillones le dice
se encuentra con sus amigos y le dicen, ¿qué haces, tío? ¿Quieres hablar bujarrón? O que dice, mira, tío, mejor estar con un tío de estos viejos, tío, que andar robando y tal. O sea, es muy realista. Y esa calle del Mejillón es ahí donde estaba, ¿no? Se conoció a este chico. Y este chico, bueno, se convirtió en una referencia de la iglesia. Aparece en Navajeros, aparece en Colegas, aparece en el Pico 1, aparece en el Pico 2, aparece en la Estanquera de Vallecas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, se ha escrito un libro sobre él que se llama Lejos de aquí, que está escrito por un tío que es realmente cómico. Bueno, por muchas razones, la cual no entraré ahora, pero bueno, Lejos de aquí es el libro sobre José Luis Manzano, que no es realmente un libro histórico, es una novela. Es una novela, aunque le moleste al autor, es una novela, porque es una relación entre José Luis Manzano y Eloy de la Iglesia, en la cual están hablando entre ellos y obviamente se lo está inventando el escritor, ¿no? Pero bueno, es un libro que si os interesa puede tener, no está mal escrito, pero es demasiado grueso y bueno, está escrito por Eduardo Fuenbuena. Antonio Flores es otro de los protagonistas, por supuesto hijo de Lola Flores. Una de las cosas que me impactaron primero es cuando ves la película, le está metiendo mano José Luis Manzano a Rosario Flores, pero tocándole el culo, las tetas, todo, y yo pensaba, ¿cómo es posible que Pescadilla la haya dejado hacer esta película? Porque es muy realista de la iglesia. Y bueno, pues sale Antonio Flores. Antonio Flores, de hecho, se canta una canción que se llama Lejos de aquí, y aparecen unos chavales, pues todos sin calzoncillos y entre las colmenas, tocando, porque los chavales que aparecen en la película, por supuesto, son chavales de la zona. De hecho, hay un rollo metacrítico, digamos, en una de las primeras escenas, es decir, aparece un macarra diciendo, joder, macho, hacen esta película de macarras y contratan a las bellas. Yo sí que soy un macarra de verdad. Entonces, hay cierto juego que utiliza el de la iglesia. Los chavales que aparecen ahí en el barrio, pues son gente de esos barrios. Y bueno, pues Antonio Flores, pues, hizo esa película y la hizo junto con su hermana. Y de hecho, también está Quique San Francisco. Quique San Francisco entonces era uno de los mejores amigos de Antonio Flores y el novio de Rosario. Y bueno, pues en esa película aparece también, por supuesto, el Pirri, ¿no? El Pirri aparece también, es un clásico de las películas de la Iglesia. El Pirri aparece por primera vez en Navajeros y en esta película aparece por segunda vez. Y el Pirri es una persona que era de Canillejas. Era un tipo que era de Canillejas. Habréis oído hablar del Pirri, ¿no? Esa frase suya, Navajeros, de ponte una musiquita guapa, ¿no, colega? Y entonces, bueno, pues el Pirri era un tío de Canillejas que venía de la zona más jodida de Canillejas, del barrio donde operaba la Chata. La Chata era una gitana que era prestamista y que vendía droga y que estaban todos los fregados. Y bueno, el Pirri venía de la zona más jodida de Canillejas. Al Pirri lo conoce perfectamente mi amigo el Panamá, del cual ya hablaremos otro día. Y bueno, hay una teoría según la cual el Pirri fue asesinado por no pagar o por tener deudas con traficantes. Esta teoría estaba comprobada en el sentido de que el propio forense vio que tenía veneno en el chuta. Y bueno, según mi amigo el Panamá y sus amigos de la época, efectivamente la mejor manera de matar a un yonki era pues meterle veneno en la heroína y así se muere él, nadie le importa si se muere un yonki o no. Y como me ha dicho a mí un amigo de José, mira, el maestro de José mató a 15 tíos, por lo menos así. Es decir, gente como el Pirri, es decir, drogadictos, no pagaron, faltaron al respeto como no debían, entonces si te decía el Panamá o el pirata, no pasa nada, no te preocupes, tenías que salir del barrio. Entonces, efectivamente, pues no digo que fuese ni el Panamá ni el pirata, pero sí que había ese tipo de traficantes por esa zona, porque San Blas Canillejas pues es el mismo distrito, y sí que es muy posible que el Pirri fuese asesinado por haber faltado respeto, no haber pagado a tiempo y demás a un traficante. Bueno, luego, bueno, la película tiene muchas escenas. Una escena interesante es la cual, para poder lograr el dinero que necesitan para el aborto de Rosario, bajan al Moro, ¿no? Bajan al Moro. Y el Eloy de la Iglesia utiliza un recurso que sabe que es falso, en el cual el Moro les dice que se metan los huevos de hachís con Nivea en el culo. Es decir, eso no es así. Eso, evidentemente, tienes que tomarte muchos huevos y subirte por el ferry, subirte a Madrid y luego vas al baño y los cagas. Y en cambio él pues utiliza ese recurso, ¿no?
para llamar la atención. Muy interesante también es Quique San Francisco. Quique San Francisco, como hemos dicho, era entonces el novio de Rosario, y Quique San Francisco en esa época estaba bastante más guapo. La verdad que nunca ha sido un tío muy guapo, pero la verdad que no era tan feo. Y Quique San Francisco pues hace de traficante de primer nivel que acaba obligando a los chavales a comerse los huevos y a sacar un dinero. Una escena maravillosa en la cual aparece Quique San Francisco con el Pirri, que se mete una raya, con Juan Castro, con José Luis Manzano, con Antonio. Aparece un tío con la boca abierta. Y entonces aparece el Quique San Francisco y le tira como una cerbatana de cocaína dentro de la garganta. Salen, y esas cosas las hace gente que tiene problemas de nariz. Si tú snifas mucho, tú de la nariz te tienes que meter la cocaína en la garganta directamente. Entonces, aparecen toda una serie de cosas hiperrealistas. Y bueno, Quique San Francisco, hay gente que dice que bueno, que en su casa vivía en el edificio Galaxia. De hecho, si pasáis, el edificio Galaxia está por Moncloa. Si pasáis hoy en día pone una placa a Quique San Francisco, que la verdad que es un artista magnífico. Y bueno, se decía que ahí arriba estaba viviendo con su padre y que tiene un escalestri muy grande y que bueno, que se dedicaba, bueno, pues a transmitir ciertas sustancias a famosos mientras era actor. Eso lo han dicho otras personas, que está escrito en mi libro Macaras Ibéricos. Y bueno, pues Quique San Francisco en una de estas películas, creo que es Navajeros, hace del Marqués, ¿no? El Marqués. Y se dice que es una referencia posiblemente a Jaime Mesía Figueroa, ¿vale? Jaime Mesía Figueroa es un aristócrata descendiente del conde de Ramanones, el cual está involucrado en todo tipo de fechorías ilegales. En los años 70 ya se dice que hacían los secuestros express, aparecen noticias, yo no he dicho que sea así. Luego, en el caso del Nani, él mismo tuvo que irse a Brasil, desde Brasil dijo que él había enterrado al Nani. Y bueno, está involucrado en todo tipo de cosas. De hecho, me denunció a mí por un artículo en El Mundo y la denuncia no llegó a ninguna parte porque había suficiente información como para, bueno, poder dudar de su legalidad, ¿no? Y bueno, entonces Quique San Francisco, y bueno, esta película, con esa trama, de cual al final no quiero contar, que además es un final un poco trágico, pues eso es una película que muestra un Madrid kinky, que realmente es un Madrid kinky, un Madrid macarra, un Madrid callejero, y que siendo, como digo, a veces defectuosa técnicamente, transmite una narrativa y es muy atractiva y se deja ver con mucho gusto. Hay que decir que Eloy de la Iglesia, aunque no se le diese del todo bien, él quería ser como Pasolini, ¿no? De hecho, algo tienen en común con Pasolini. Pasolini también se hizo amigo de delincuentes, acabó asesinado por un chapero, lo cual es tremendamente triste. Y Eloy de la Iglesia no fue asesinado por un chapero, pero acabó atrapado por las zarpas de la heroína. Pero él quería imitar a Pasolini, pero bueno, Pasolini, pues para mí, a mi juicio, Pasolini es el mejor directorista italiano y es mejor que Antonioni y que todos estos. Y está a nivel de Fellini. Pero bueno, Eloy de la Iglesia sí que logró, él quería hacer una crítica social, era comunista y quería hacer esa crítica social, pero bueno, al final, en mi juicio, no es tanto la crítica social que hace, sino que realmente retener esa intrahistoria de las calles de Madrid. Y que bueno, Colegas es una de esas grandes películas que tiene él, y junto con Navajeros, Pico 1, Pico 2 y más películas, ¿no? Que acaba la película en la zona de Azca, que está en obras. Y bueno, cuando queráis os llevo yo un día y vemos los mismos puentes, la misma escalera por la que salen corriendo, cuando todavía no se había construido la Torre Picasso, que se construiría más o menos en el 86. Estaba en construcción Azca, ¿no? Y en la película sale, hay algunos bares que aparecen en la película en Azca. Me acuerdo que mi amigo Óscar, hoy tristemente fallecido, me decía, ese bar que aparece en la última escena, ese sigue abierto. Y había varios que siguen abiertos, ¿no? Y bueno, pues es una película en la cual es un clásico, a mi juicio es un clásico que será recordado, si no necesariamente por la calidad, que también, en el peor de los casos será recordado porque retiene una realidad de Madrid que si no fuese por él no sería retenida. Es decir, los chicos, incluso jóvenes hoy en día, de 18 años, conocen el cine kinky.
en España. Entonces cualquier persona que quiera conocer lo que es la marginalidad a finales de los años 70 y principios de los años 80, pues se verá obligado a ver las películas de Eloy de la Iglesia. Dudo que dentro de muchos años alguien vaya a ver ciertas películas de los directores de moda en España en esa época, ¿no? Así que nada, creo que es una gran película, creo que merece la pena verla y bueno, la verdad es que solo tenéis que darle al play, que es pues Colegas. Recordad darle a suscribirse si puede ser, porque bueno, así podemos seguir haciendo más podcasts y seguir adelante.